Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Silva, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla. Estoy colaborando en el Instituto de Derechos Humanos en el programa sobre migración. Mis líneas de trabajo es la migración internacional, particularmente la migración en tránsito por México. En el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría trabajamos a partir de 3 temas. El primero de ellos es la investigación. En este momento, desde el programa de migración se está desarrollando una investigación sobre derechos humanos y estaciones migratorias en Puebla y Tlaxcala. Estamos yendo a visitar estos espacios para entrevistar a migrantes y analizar las posibles violaciones que sufren durante ese procedimiento. Asimismo, tenemos trabajo formativo. A través de ese trabajo lo que buscamos es acompañar a organizaciones de la sociedad civil para formarlos en diversos temas sobre migración y derechos humanos en general. Y finalmente, otra de las áreas de trabajo del instituto es la vinculación. La vinculación, pues básicamente se trata de tener relación con otros espacios, con otras organizaciones de derechos humanos, para que en conjunto podamos incidir en beneficio de la población migrante. Estuve trabajando particularmente en el albergue de Canal Guadalupano, en Tierra Blanca, Veracruz, y pues mi puesto ahí era de promotor de derechos humanos. Ahí mi puesto era acompañar a personas migrantes que habían sido víctimas de algún delito o alguna violación a derechos humanos, pues acompañarlas en el proceso de denuncia ante los ministerios públicos o ante las comisiones de derechos humanos. Una casa del migrante deja muchísimos aprendizajes. Me parece que de los más importantes es tocar de primera mano la migración, humanizarla. Vivir y convivir tanto tiempo con tantas personas de tan distintas nacionalidades te permite mirar el fenómeno de la migración como algo muy humano, a diferencia de cómo se ha venido manejando desde hace un tiempo como si fuera un riesgo. Cuando convives, escuchas, platicas con las personas migrantes, pues te das cuenta que todos ellos y todas ellas pues son iguales a nosotros. Hablar de migrantes en retorno es un término genérico que sirve para conceptualizar a los migrantes que tienen que volver a su país. En algunos casos ese volver es forzado, por quienes, sobre todo me refiero a quienes se ven inmersos en procesos de deportación, pero también hay algunos que vuelven por su propia cuenta. El regreso, en particular, por ejemplo, con los retornados mexicanos, implica el mayor reto justamente es la reintegración, es decir, volver a entrar en la dinámica cultural mexicana y particularmente volver y enfrentarse con la ausencia de derechos económicos, sociales y culturales, como es el trabajo, como es la salud, como es la educación. Las familias migrantes o cuando regresa toda una familia o los propios retornados, pues muchas veces tienen que buscar sus propios medios para reintegrarse en esta sociedad, derivado en particular de que las políticas migratorias a veces no son lo suficientemente integrales para poder favorecer esta reintegración. Entonces, básicamente, en este momento, el retornado se busca reintegrar desde sus propios medios. El papel de las comunidades es sumamente importante en esta reintegración. Es decir, o bien pueden facilitar esa reintegración o en algunos casos la pueden dificultar. Muchas veces el retornado viene con muchos estereotipos, una cultura distinta, muchas cosas distintas a lo que estamos acostumbrados como mexicanos, por ejemplo. Entonces, pues el papel de la comunidad idealmente tendría que ser el de recibir
acoger a estas personas y por supuesto aprovechar todos los conocimientos que una persona adquiere en el extranjero. La migración en tránsito por México ha estado inmersa en un contexto de una violencia muy fuerte en contra de esta población. Yo diría que el mayor riesgo o los mayores riesgos que encuentran los migrantes son en esta naturaleza. Con cada paso que el migrante da, enfrenta el riesgo de ser secuestrado, asaltado, extorsionado. Y bueno, dentro de esta dinámica figuran el crimen organizado, pandillas, bandas criminales, incluso autoridades inescrupulosas que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Ahora, en realidad, no hay una cifra exacta que nos diga cuántos migrantes pueden y logran llegar a Estados Unidos, pero al momento de llegar, la situación que enfrentan es prácticamente igual a la de los mexicanos. Se van a enfrentar a una sociedad muchas veces xenófoba, muchas veces que rechaza lo diferente, y entonces ellos también tienen que tener toda una lucha en la integración en una nueva ciudad, en un nuevo país. Las políticas migratorias es la herramienta que tiene el Estado, o sea, cualquier país, para regular los flujos migratorios en su territorio. Cuando anteriormente me he referido a que necesitamos un cambio en la política migratoria, es justo en el sentido de que estas políticas hasta ahora no han podido respetar y garantizar los derechos de la población migrante. Las políticas migratorias más bien han desencadenado una serie de efectos negativos, controles migratorios duros que violan frecuentemente los derechos de las personas migrantes, han fortalecido redes de tráfico y trata de personas migrantes. Entonces, nuestra política migratoria actual se basa en la detención y en la expulsión de migrantes. Tenemos que cambiar a un paradigma mucho más humanitario. Un paradigma que, como decía anteriormente, recupere la riqueza del otro, recupere la riqueza de otras culturas. El trabajo académico es imprescindible para poder llevar a cabo estos cambios en la política. Yo diría casi que el trabajo académico es un privilegio. Por supuesto, la academia no es la única que tiene una voz o que tiene voz frente a estos cambios políticos, pero la academia tiene el tiempo de sentarse a leer y reflexionar y entender lo que está pasando en el contexto. Y entonces, en algún punto, la academia, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, pueden exigir que estas políticas migratorias y estos tratos y estas formas en las que la migración se está desarrollando, pues sean más bien o cambien para beneficio de las personas migrantes. La palabra es sumamente importante en este momento porque es a través de ella que podemos exigir, que podemos alzar la voz para exigir nuestros derechos, y la academia en conjunto con las personas migrantes y las organizaciones de la sociedad civil, pues necesitamos hacer un uso frecuente de ella. La palabra se inserta en un derecho humano básico, que es la libertad de expresión, y pues por eso la palabra es en este momento una herramienta no solo necesaria, sino imprescindible.